Dicen que en los hospitales hay silencios que pesan más que las palabras. Esa noche, mientras las luces se apagaban en los pasillos del San Miguel, una mujer inconsciente murmuró entre sueños: «No traigas flores. Tráeme a mi madre». Nadie entendió lo que quiso decir, excepto un joven enfermero que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Porque a veces, el verdadero milagro no viene de los médicos, sino del corazón que decide escuchar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la habitación 312 del Hospital San Miguel, el tiempo parecía haberse detenido. El reloj marcaba las 6, y el sonido rítmico del monitor era el único latido que mantenía viva la rutina. Afuera, Madrid respiraba su otoño dorado. Dentro, el aire olía a desinfectante y a flores caras que se marchitaban sin que nadie las mirara. En la cama, doña Elisa Valcárcel dormía con la serenidad forzada de quien ha aprendido a no soñar. Su rostro, hermoso y severo, mostraba la huella de una vida de triunfos y distancias. Había construido un imperio de galerías de arte y fama, pero ningún lugar donde alguien la esperara. Mateo Ibáñez, el nuevo enfermero del turno de tarde, entró con paso silencioso. No debía tener más de 27 años. Su uniforme blanco contrastaba con la piel ligeramente tostada, y los ojos atentos que parecían escuchar incluso lo que no se decía. Colocó con cuidado un termómetro sobre la mesa, revisó las máquinas y observó los ramos de rosas que llenaban la habitación. Demasiadas flores para tan poco cariño, pensó. Inés, la asistente personal de la paciente, apareció en la puerta con un café en la mano. «No pierda tiempo hablando», le dijo con voz seca. La señora Valcárcel no escucha ni contesta. Mateo asintió sin discutir. Había aprendido que algunos silencios merecen respeto. Cuando Inés se fue, se acercó al borde de la cama y habló casi en un susurro. «Buenas tardes, señora Elisa. Soy Mateo. Estaré aquí esta noche». La mujer no respondió. La luz del atardecer se filtró por la ventana y cayó sobre su mano inmóvil, donde un anillo de oro reflejaba un brillo cansado. Él pensó en su propia madre, en los hospitales de su infancia y en la soledad que dejan los pasillos vacíos. Limpiando la herida del brazo, murmuró: «Debe de haber sido fuerte. Llegar tan lejos sin nadie que la cuide». El monitor emitió un pitido más agudo, casi como si aquel comentario hubiera tocado algo dentro de ella. Mateo se incorporó, preocupado, y entonces escuchó algo que lo hizo quedarse quieto. Los labios de Elisa se movieron apenas, con un hilo de voz tembloroso. «No traigas flores. Tráeme a mi madre». El enfermero sintió un estremecimiento. Miró el rostro de la mujer y vio una lágrima que se deslizó por su mejilla. Aquellas palabras, perdidas entre sueños, tenían el peso de una vida entera. Durante un largo minuto, no supo qué hacer, si llamar al médico o simplemente quedarse allí, testigo de un secreto que parecía no pertenecerle. Al final, apagó la lámpara grande y dejó solo la luz cálida de la mesita. Afuera, los coches cruzaban la calle Castellana como luciérnagas, y el reloj seguía marcando los segundos con paciencia de monje. Mateo permaneció sentado junto a la cama, observando el rostro de su paciente. En ese silencio roto solo por la máquina, comprendió que detrás de cada cuerpo dormido hay una historia que pide ser escuchada. Y mientras la noche avanzaba, se prometió a sí mismo que averiguaría qué significaban aquellas palabras, porque, por alguna razón que no podía explicar, sintió que esa súplica también le pertenecía. Aquella noche, mientras Madrid dormía bajo la lluvia, Mateo no podía apartar de su mente las palabras que había escuchado. «No traigas flores. Tráeme a mi madre». Las repetía en silencio una y otra vez, como si fueran un eco antiguo que no pertenecía a esta vida.
El sonido constante de la lluvia contra los ventanales del hospital hacía que el pasillo pareciera más largo, más vacío. Encendió la máquina de café y esperó el ruido metálico del vaso cayendo. El aroma a café con leche llenó el aire. Tibio, reconfortante. Pero ni la cafeína ni el cansancio lograban calmar esa inquietud. Dejó la taza en la mesa del control y volvió a revisar los expedientes del día. En el de Elisa Valcárcel no había nombres de familiares, ni visitas programadas, ni siquiera un número de teléfono personal, solo documentos legales, números de cuenta y una nota breve: no informar a terceros. Mateo frunció el ceño. Todo parecía perfectamente ordenado, salvo el corazón de la historia. En ese momento, Inés apareció en el pasillo, con el rostro cansado y el paraguas aún húmedo. «¿Otra noche larga?», enfermero preguntó, sin mirarlo. «Sí, pero ella está estable. No se moleste en hablarle. No oye ni sueña». Mateo la observó mientras se alejaba hacia el ascensor, dejando un rastro de perfume caro y de frialdad. Pensó en lo que había dicho: «No sueña». Si tan solo hubiera escuchado lo que él oyó. Al volver a la habitación 312, el silencio era casi sagrado. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y en la radio de guardia sonaba una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Una de esas que hacen doler la nostalgia. Mateo se acercó a la mesa de noche para cambiar las flores marchitas. Entonces vio algo que Inés había dejado caer sin darse cuenta: una pequeña cartera de cuero. La recogió con cuidado, y dentro encontró un pañuelo bordado con las iniciales E.V. y una fotografía en sepia. La foto mostraba a una niña de unos 12 años, abrazando a una mujer con un jersey gris. Ambas frente a una casa modesta de piedra. En el reverso, una dedicatoria escrita con letra temblorosa: «Para Elisa. Con todo mi amor. Mamá. 1984». Mateo sintió un nudo en la garganta. Era la misma mujer que en sueños había pedido ver a su madre. En ese instante escuchó pasos y guardó la foto rápidamente. Inés entró sin llamar. ¿Qué hace con las cosas personales de la señora? Solo estaba ordenando la mesa. «Encontré esto en el suelo». Ella le arrebató la cartera con un movimiento seco. «No tiene derecho a curiosear. Limítese a su trabajo». Mateo no respondió. Esperó a que se fuera. Y cuando el silencio volvió, se acercó al ventanal. Afuera, el reflejo de las luces del hospital se mezclaba con la lluvia, formando destellos que parecían lágrimas. Minutos después, el guardia de noche, un hombre mayor con voz ronca, se acercó a charlar. «¿La señora Valcárcel?», preguntó Mateo. El guardia suspiró. «Dicen que rompió con su familia hace mucho. Tenía una madre humilde, de las que trabajaban limpiando casas. Desde entonces, nadie volvió a verla. ¿Y la madre? Vive, creo, o vivía en Segovia. Pero eso fue hace décadas». Mateo se quedó callado, mirando otra vez la foto. Aquella imagen tenía algo vivo, algo que pedía ser rescatado del olvido. En la mirada de la mujer había ternura. En la de la niña, una promesa que el tiempo no había cumplido. El reloj marcó las 3. Mateo se apoyó en la pared, cansado pero despierto. Sabía que los enfermeros no debían involucrarse, que la distancia profesional era una regla sagrada. Pero hay reglas que se doblan cuando el corazón escucha lo que otros ignoran. Guardó la foto en el bolsillo interior de su bata y murmuró: «Si fuera mi madre, yo la buscaría». Salió del cuarto, caminó por el pasillo vacío y se detuvo frente a la ventana del final del corredor. A lo lejos, los tejados de Madrid brillaban mojados por la lluvia. En algún lugar de esa ciudad, o quizás más allá, había una mujer mayor esperando una llamada que nunca llegaba. Y en ese momento, Mateo supo que haría algo más que cuidar a una paciente. Aquella noche decidió que encontraría a la madre de Elisa Valcárcel, aunque nadie se lo pidiera, porque en esa voz dormida había escuchado algo que reconoció como propio: la necesidad de volver a casa.
El tren partió de la estación de Chamartín con un silbido agudo, atravesando la bruma del amanecer. Mateo llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta la fotografía doblada y un permiso de un solo día firmado por la doctora Rivas. Había pedido aquel descanso sin explicar demasiado. Asuntos personales. Nadie sospechó que en realidad viajaba tras el eco de una voz dormida. Afuera, la lluvia fina se mezclaba con los reflejos dorados del sol que intentaba salir entre las nubes. Mientras el tren avanzaba, Mateo recordó la noche anterior en el hospital. Antes de salir, había pasado por la sala de pediatría para entregar medicinas. Allí, una niña de unos 8 años, con la cabeza vendada, le preguntó con inocencia, «¿Tú también tienes mamá?» Ya no respondió él, sonriendo con tristeza. «Entonces, puedes compartir la mía», dijo la niña, ofreciéndole una galleta rota. Aquellas palabras simples lo acompañaban ahora, dándole fuerza. Había aprendido que los niños dicen verdades que los adultos temen pronunciar. Cuando el tren se detuvo en Segovia, el aire olía a pan recién hecho y a leña húmeda. Las calles empedradas reflejaban la luz gris del cielo. Mateo caminó hasta una pequeña cafetería frente a la catedral, pidió un café con leche y un trozo de tortilla de patatas, y preguntó al camarero si conocía a alguna mujer llamada Carmen Valcárcel. El hombre levantó las cejas. «Ese apellido me suena». «Pregunte por doña Teresa. Vive al final de la calle del mercado. Ella sabe de todos». Mateo siguió las indicaciones y llegó a una casa antigua con persianas verdes. Una mujer mayor, de unos 85 años, le abrió la puerta con curiosidad. «Busca a alguien». «Joven, a la madre de Elisa Valcárcel». La anciana suspiró. «¿Hace tanto de eso?» «Sí, Carmen. Vivía cerca de aquí. Su hija se marchó a Madrid, siendo casi una niña, y nunca volvió. La pobre Carmen lloró años enteros. Ahora vive en el asilo Nuestra Señora del Valle. Si quiere verla, vaya antes del mediodía. Luego, cierran para la siesta». Agradecido, Mateo le dejó unas monedas sobre la mesa, pero la mujer se negó. «Guárdelas, hijo. Si la encuentra, dígale que alguien todavía reza por ella». El camino hacia el asilo serpenteaba entre colinas y castaños. Al llegar, un olor a sopa caliente y jabón llenaba el aire. En el patio, varios ancianos tomaban el sol, abrigados con mantas. Un cartel de madera decía: «Bienvenidos, Nuestra Señora del Valle». Mateo se presentó en recepción y pidió hablar con la señora Carmen Valcárcel. La enfermera lo miró con sorpresa. «¿Es usted familia?» «No, pero traigo algo que le pertenece». Lo guiaron hasta una pequeña capilla, donde una anciana rezaba en silencio, con un rosario entre los dedos. Era delgada, de cabellos blancos recogidos en un moño sencillo, y vestía un suéter gris parecido al de la fotografía. Mateo se acercó despacio, temiendo romper aquel momento sagrado. «Doña Carmen». Ella giró la cabeza con una sonrisa suave. «Sí, hijo. Me llamo Mateo. Trabajo en el Hospital San Miguel, en Madrid. Traigo algo que creo que es suyo». Sacó la foto del bolsillo y la colocó sobre el banco de madera. Carmen la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron al instante. «Mi Elisa», susurró. «Creí que ya no estaba en este mundo». Mateo le contó todo el accidente. Las palabras dichas en sueños, el silencio que rodeaba su habitación. Cada frase parecía devolverle un pedazo de esperanza a la anciana. «¿De verdad pidió verme?», preguntó Carmen. «Sí». Y lloró al hacerlo. Ella apretó la foto contra el pecho. «Entonces Dios ha escuchado mis oraciones, Padre Domingo». El sacerdote del asilo se acercó. Su voz era tranquila, casi paternal. «Mateo, hijo, a veces el perdón llega cuando el cuerpo ya está cansado, pero el alma todavía espera». El enfermero asintió. Pasaron unos minutos en silencio,
Solo el repique de las campanas llenaba la capilla. Antes de despedirse, Carmen le tomó la mano. No sé si me recordará. Pero si aún puedo verla una vez más, mi corazón descansará en paz. Mateo prometió volver pronto con noticias. Al salir, el aire de Segovia era frío y puro. Subió al tren de regreso a Madrid mientras el sol descendía detrás del acueducto antiguo. Miró la foto una vez más, madre e hija, unidas en un instante detenido por el tiempo. Apretó el papel entre los dedos y murmuró: «Señora Elisa, no está sola». Y mientras el tren se alejaba entre la niebla, sintió que algo en su interior también emprendía el camino de vuelta hacia casa. La mañana en el Hospital San Miguel comenzó con un olor a lluvia vieja y a sábanas recién lavadas. Los pasillos estaban tranquilos, apenas interrumpidos por el sonido de las ruedas de los carritos y los murmullos de las enfermeras. En la habitación 312, Mateo entró en silencio. Como cada día, esta vez, sin embargo, notó algo distinto. Los párpados de doña Elisa se movían levemente, y sus dedos temblaban sobre la manta. «Buenos días, señora Elisa», dijo con voz suave, acercándose. «¿Me escucha?». Los ojos de la mujer se abrieron despacio, como si vinieran de muy lejos. Al principio no reconoció nada, ni el techo blanco, ni el rostro de aquel joven de mirada serena. Su voz salió quebrada. «¿Dónde estoy?» «En el Hospital San Miguel». «Ha tenido un accidente, pero está fuera de peligro». Ella parpadeó varias veces, tratando de recordar. Mateo le ofreció un poco de agua. Y cuando sus labios se humedecieron, algo pareció volverle al alma. «¿Cuánto tiempo?» «He dormido». «4 días», respondió él. «Todo ha ido bien». Elisa miró alrededor. Sobre la mesita había flores nuevas, y una luz cálida se filtraba por las cortinas. Por un instante, pareció tranquila, hasta que sus ojos se detuvieron en el retrato que Mateo había dejado allí la noche anterior, la foto que mostraba a una niña y a una mujer de su edad, abrazadas. «¿Qué hace eso ahí?», preguntó con un temblor en la voz. «Lo encontré entre sus cosas», respondió él con calma. «¿Reconoce a alguien?». Elisa tomó la foto. La miró como quien abre una herida antigua. «Es mi madre», murmuró. «No la he visto desde que tenía 18 años». Sus ojos se nublaron, y una emoción contenida durante décadas escapó como un suspiro. Mateo se sentó a su lado. «Ella sigue viva, señora Elisa». Elisa giró la cabeza lentamente, incrédula. «¿Qué está diciendo?». «Eso no puede ser cierto. La vi. Vive en Segovia, en el asilo Nuestra Señora del Valle. Me mostró esta misma foto. La conserva como un tesoro». El rostro de la mujer se transformó. Su respiración se volvió agitada. Y por primera vez desde el accidente, sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué ahora?», susurró. «He pasado toda mi vida fingiendo que no la necesitaba». Mateo no contestó. Sabía que no era momento de palabras, sino de silencio. La puerta se abrió y entró Inés con una carpeta en la mano. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó, notando la tensión en el aire. «Nada grave», dijo Mateo. «Solo hablamos. No debería alterarse, señora. Necesita reposo». Pero Elisa levantó la mano con firmeza. «Inés, por favor, déjanos solos». La asistente vaciló un segundo. Luego salió sin discutir. Cuando la puerta se cerró, Elisa apretó la fotografía contra el pecho. «He cometido muchos errores, Mateo. Abandoné a quien más me quiso. Y por nada. Nunca es tarde», dijo él con suavidad. «Ella aún la espera». Durante unos segundos, no se oyó más que el goteo de la lluvia en la ventana. La mujer cerró los ojos y murmuró: «Y si no me perdona». «Solo lo sabrá si la mira a los ojos», respondió él. Elisa respiró hondo. En sus pupilas, el reflejo del amanecer parecía devolverle juventud. «¿Puede traerla?»,
Preguntó con voz quebrada. Si usted lo desea, sí. Ella asintió lentamente. Entonces tráigala. Mateo sintió que aquella petición no era una orden, sino una súplica nacida del arrepentimiento. Se levantó, miró a la mujer, y vio en ella a una niña perdida dentro de un cuerpo cansado. Antes de salir, pasó por el control médico. Doctora Rivas le dijo: «La paciente Valcárcel ha despertado. Está estable». Me pidió ver a su madre. La doctora arqueó una ceja. «Si eso la ayuda, que sea breve. No hay razón médica para negarlo». Mateo agradeció y salió del hospital con paso decidido. Afuera, el cielo se había despejado, y un rayo de sol iluminaba los charcos de la calle. En la cafetería de la esquina, pidió un café para llevar y encendió el móvil. En su pantalla, la dirección del asilo brillaba como una promesa. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordó las palabras de la niña del hospital. «Puedes compartir a mi mamá». Sonrió para sí mismo. Tal vez, pensó, la vida le estaba dando la oportunidad de hacerlo. El amanecer encontró a Mateo ya en la carretera, con las manos firmes en el volante de una furgoneta gris que el hospital le había prestado. El aire de la sierra era frío, perfumado por pinos y tierra mojada. Mientras subía las curvas hacia Segovia, el sol aparecía lentamente detrás de las montañas, tiñendo de oro los tejados del valle. Sentía que cada kilómetro lo acercaba no solo a una mujer anciana, sino también a algo más profundo, la redención de otra alma. En el asiento del copiloto llevaba un pequeño ramo de flores blancas. No eran rosas ni lirios costosos, sino margaritas frescas compradas en una gasolinera, sencillas y vivas. «No traigas flores, tráeme a mi madre». Esa frase seguía acompañándolo, como si le recordara por qué estaba allí. Al llegar al asilo Nuestra Señora del Valle, el portón de hierro chirrió con suavidad. Dentro, el olor a pan tostado y sopa caliente le dio la bienvenida. Varios ancianos tomaban el sol, envueltos en mantas de colores. Al verlo, la enfermera de guardia lo reconoció enseguida. «Señor Mateo, la señora Carmen ha preguntado por usted desde anoche». Él sonrió. «Entonces llegué a tiempo». Encontró a doña Carmen sentada junto a la ventana de la capilla, con el rosario entre los dedos. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. «Sabía que volvería, hijo». «Lo soñé anoche, y los sueños a veces son avisos del cielo», respondió él, arrodillándose para quedar a su altura. «La señora Elisa está despierta». Pidió verla. Carmen llevó las manos al pecho. «¿De verdad ella pidió verme?» «Sí». «Con lágrimas», dijo su nombre. La anciana cerró los ojos, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. «Entonces no moriré sin abrazarla». Padre Domingo entró en ese momento, sosteniendo su Biblia y una sonrisa serena. «Hijo, vas a llevarla tú mismo». «Sí, padre». «Ya todo está preparado». El sacerdote colocó una mano sobre la cabeza de Carmen. «Que el Señor bendiga este encuentro». A veces, la misericordia llega en forma de enfermero. Ayudaron a Carmen a levantarse. Caminaba despacio, apoyada en el brazo de Mateo. Antes de salir, una monja le ofreció una bufanda color crema. «El camino es largo y el aire fresco. Cuídela bien, joven». «Lo haré». Hermana respondió con gratitud. Subieron a la furgoneta. Carmen miró el paisaje que pasaba por la ventana: campos verdes, ovejas dispersas, el horizonte cubierto por nubes finas. «Hace 40 años la dejé llorando en una estación», dijo en voz baja. «Prometí volver cuando tuviera dinero. Pero el orgullo pesa más que la pobreza». Mateo la escuchó sin interrumpir. «El orgullo también puede cansarse», murmuró él. «Y cuando se cansa, busca perdón». Ella sonrió, con ternura. «Hablas como un cura, muchacho». «No, señora. Hablo como alguien que también extraña a su madre». El silencio volvió a llenar el coche. Solo se oía el motor y,
De fondo, la radio local transmitía una melodía antigua de guitarra. Mateo pensó que la carretera tenía algo de confesionario, cada curva era una palabra no dicha, cada túnel un recuerdo. Al llegar a las afueras de Madrid, las nubes se abrieron dejando entrar la luz del mediodía. Carmen respiró hondo, nerviosa. «¿Y si no me reconoce?», preguntó. Las madres siempre reconocen. No por los ojos, sino por el corazón. Ella asintió despacio, con un brillo húmedo en la mirada. Faltaban unos pocos minutos para llegar cuando una llamada interrumpió el silencio. Era Inés. «Mateo, ¿dónde está la señora? Está muy alterada, preguntando por usted». «Voy en camino», respondió él. «No la deje sola». Colgó y miró de reojo a Carmen, que apretaba entre las manos las flores blancas. Su piel temblaba, pero sus ojos eran firmes. «Gracias por esto, hijo. No me dé las gracias. Solo cumplo una promesa». La furgoneta cruzó el puente sobre el Manzanares. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, lentas, profundas, como si el cielo también esperara. Frente al Hospital San Miguel, Mateo detuvo el vehículo y bajó con cuidado. Una enfermera salió corriendo para ayudarlo con la silla de ruedas. Carmen se dejó guiar sin miedo. «¿Lista?», preguntó Mateo. «He esperado 40 años para esto». «Nací lista». Mientras la empujaba por el pasillo, los pacientes los observaban con curiosidad. En el aire flotaba una sensación de algo sagrado, una calma extraña, como si el hospital entero contuviera la respiración. Mateo sintió que todo el peso de la historia se concentraba en ese instante, y que lo único que debía hacer era cumplir su palabra. Acarició el ramo de flores en sus manos y dijo en voz baja: «Esta vez no será la última, se lo juro». El sol de la tarde entraba por los ventanales del Hospital San Miguel, tiñendo de dorado las paredes blancas. En la habitación 312, Elisa permanecía sentada en la cama, con una manta sobre las piernas y la mirada fija en la ventana. Había algo nuevo en su expresión, un cansancio suave, mezclado con una esperanza que apenas se atrevía a mostrar. Mateo apareció empujando una silla de ruedas. En ella, una anciana de rostro sereno y cabello blanco levantó la vista. Era doña Carmen. Al verla, Elisa contuvo el aliento. Las flores sobre la mesa parecieron desvanecerse. El mundo se redujo a ese instante suspendido entre las dos. Mamá susurró. «Sí, hija», respondió Carmen, con una voz que temblaba de emoción. «Soy yo». Mateo detuvo la silla. Nadie habló durante unos segundos. El aire estaba lleno de esa tensión sagrada que solo aparece cuando el tiempo se detiene. Elisa se inclinó despacio. Tomó las manos de su madre y rompió a llorar. «Perdóname», dijo. «Te dejé por orgullo». Y el silencio me devoró. Carmen acarició su rostro. «No necesito flores, hija mía. Solo quería verte». Las dos lloraron sin esconderse. Mateo, desde un rincón, sintió cómo la habitación se llenaba de algo más poderoso que la medicina, la gracia del perdón. Inés, que observaba desde la puerta, dejó un ramo nuevo sobre la mesa y se marchó sin decir palabra. Carmen suspiró. «Te esperé todos estos años. No quería morir sin saber si seguías viva». Elisa apretó sus manos. «Sigo aquí, mamá. No volveré a irme». Fuera, las campanas de la capilla sonaron lentamente. Mateo miró la escena y comprendió que su promesa estaba cumplida. En la ventana, el sol tocaba el ramo de flores, iluminando cada pétalo como si bendijera la habitación. Semanas después, Elisa fundó la Fundación Carmen Valcárcel, un hogar para ancianos sin familia. Mateo siguió trabajando en el hospital. Pero cada tarde, al pasar frente a la habitación 312, sonreía al ver siempre una flor blanca fresca sobre la mesa. Nadie sabía quién la dejaba, pero todos entendían su significado: el amor. Cuando es verdadero, no necesita flores, solo presencia. Hay momentos en la vida que parecen detener el tiempo.
Aquella habitación del hospital, iluminada por un rayo de sol al final del día, fue testigo de algo que ni la medicina ni el dinero pueden devolver: el reencuentro entre una madre y una hija después de 40 años de silencio. No hubo discursos ni grandes gestos, solo dos manos que se encontraron. Y en ese toque tembloroso cabía toda una vida de arrepentimiento, perdón y amor. A veces basta un simple "estoy aquí" para curar las heridas más profundas. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que pudo ser mejor, o tienes algo que compartir, deja el 0 y cuéntanos por qué. Cada palabra tuya nos ayuda a seguir construyendo un espacio donde las historias reales nos recuerdan quiénes somos, porque al final, la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los brazos que nos esperan. Todos necesitamos un hogar, un lugar donde alguien pronuncie nuestro nombre con ternura. El amor ese que no presume ni exige, es el puente que puede reparar incluso los caminos rotos del pasado. Quien perdona no cambia lo ocurrido, pero sí transforma lo que viene. Y quizás, como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno, un gesto de bondad puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Nunca es tarde para volver a casa, para decir lo que callamos, para abrazar a quien nos dio el primer amor. Tómate un momento para pensar en alguien a quien hace tiempo no ves. Tal vez un mensaje, una llamada, o simplemente un "te recuerdo" sea suficiente para encender otra historia como la de Elisa y Carmen. Y si esta historia te ha conmovido, compártela o suscríbete al canal, porque al hacerlo, ayudas a que más corazones